I believe in life. I believe in love and I believe in cinema. Va. Muy buenas tardes, amigos de Apuntes de Cine. Santiago Barba quien les habla. Oigan, hoy vamos a hablar de una película muy interesante que ahorita se encuentra dentro del marco número 23 del Festival de Cine de Morelia. Pero no solo vamos a hablar de ella, tenemos con nosotros al director de esta cinta, El Diablo Fuma, una película de Ernesto Martínez Bucio, quien se encuentra con nosotros el día de hoy. Ernesto, ¿cómo te encuentras? Hola Santiago, muy bien, muchas gracias por la invitación. Oh, gracias a ustedes. Hay que hablar, hay mucho que hablar de esta película. Para empezar, bueno, primero que nada, esta película ganó un premio de ópera prima en la Berlinal este año, que creo que traíamos, hay unos compañeros que los andaban buscando justamente, y es parte de la competencia de largometraje mexicano durante este festival. La película cuenta sobre cinco hermanos abandonados por sus padres que mimetizan sus miedos con los de su excéntrica abuela y disuelven las barreras entre lo real, lo imaginario, para intentar permanecer juntos. Primero que nada, Ernesto, una cosa que a mí me llama mucho la atención al haber leído sobre la cinta y al haber ya visto la cinta fue la elección de tu título. El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja. ¿Por qué decidiste este título y sobre todo cuál fue la razón detrás de este? Mi- Mira, nosotros, Karen y yo no escribimos de manera lineal, o sea, vamos y venimos y escribimos textos en paralelo, sobre todo Karen, que viene del mundo de la poesía. Eh, y en esta exploración, ella me encontré un texto suyo que era esto era parte de un poema, y me gustó como título de la película. Y le dije, vamos a usarlo, ¿no? Como título. Ay, ¿de verdad? O sea, es que nadie va a leer todo el título de la película, nadie la va a querer ver. Y yo, no, sí, vamos a usarlo. Y lo pusimos y se fue quedando y se fue quedando. Y conforme íbamos trabajando el guión, curiosamente el título empezó a influir en el guión, empezó a tomar, a darle forma, a redondearlo, a integrarse y terminó por darle como todo el sentido a esta película. Y Karen, bueno, no sé si quieras contar rapidísimo como de dónde sacaste esa anécdota, ¿no? O sea, es una anécdota de una vivencia suya. Sí, de hecho, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, luego al final termino metiendo todo, en todas partes, aunque suene raro. Pero bueno, alguna vez fui a casa de mi bisabuela, la casa de mi bisabuela ya se murió hace muchos años, pero quedó como un santuario. Entonces todas las cosas están en su lugar. Sí, ella fumaba mucho, entonces hay un cigarro sin terminar para decirte, o sea, todo está así sin tocar. Y yo fui así a ver qué me encontraba, a ver qué me llevaba, y me encontré un montón de cajitas de cerillos. Dije, ay, mira, les hice así, dije, todavía tienen, pues me las llevo. Pero eran un montón. Entonces me las llevé y cuando llegué a casa las abrí y estaban llenas de las cabecitas, solamente la cabecita quemada. Entonces fue como, ¡buah! Tengo que hacer algo con esto, pensar sobre esto, por qué hacía esto y darle vueltas, darle vueltas. Y ella decía que veía al diablo, que se le aparecía como bolas de fuego con dientes en las ventanas y que por eso siempre cerraba las ventanas, porque si no se metían las bolas de fuego. Así que, pues ya lo escribí y le daba vueltas de cómo meterlo y ya, lo metió Wow, en el título. es un bonito título. Y otra cosa que también me llama mucho la atención del guión que escribieron los dos es la época en la que se ambienta. O sea, me parece que es una historia que incluso podría decirse atemporal, pero me parece muy interesante. Está ubicada en los noventas y sobre todo gira en torno alrededor de, o sea, temporalmente, de la llegada de Juan Pablo II. Siento que esto es un toque muy personal de ustedes dos y me gustaría saber por qué. Pues se fue armando, o sea, nosotros cuando escribíamos esta película, siempre regresábamos a los noventas, siempre la situábamos ahí,
porque nosotros crecimos en esa época y fuimos incorporando recuerdos que teníamos sobre la época. Y uno de ellos, muy emblemático, pues era la visita de Juan Pablo II. Y entonces decíamos, fue como en el 93, ¿no? No, fue en el 91, no, pero es que, ¿cuándo fue? Y luego vino en los 2000 y nos dimos cuenta de que en realidad la gente se acuerda de que Juan Pablo II vino, pero no se acuerda exactamente de cuándo. Y, y entonces también quisimos replicar el mecanismo de la memoria, de que la memoria no es perfecta, la memoria se va completando con cosas. Tú a veces te acuerdas de cosas que en realidad te platicaron que sucedieron. Entonces se fue como, se fueron ensamblando esas memorias de esa manera. Y también nos venía muy bien que se situara en los 90 por una cuestión tecnológica, ¿no? De que los papás se van y era más fácil, digo, era más difícil comunicarse con ellos y todo esto. Pero sí era como regresar pues a nuestros recuerdos, a nuestra infancia y a esos momentos. Sí, que también es la época que nos remite a nosotros mismos, ¿no? Y más anécdotas. Yo también, yo de niña quería ser, o yo decía, quiero ser o bailarino papá, ¿no? Entonces también nos agarramos un poco de ahí. Y hubo un momento en que la peli de repente se estaba convirtiendo en un viaje del héroe de una niña que quería ser bailarina. Y yo, no, 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 pero que esta quiere, dice, quiere ser bailarino papá, como alguien dice, quiero ser astronauta, no tiene por qué realizarse. No es un deseo que está ahí, pero como muchos otros. Y ya me estoy desviando. Se convirtió en una película que va más sobre el deseo que el objetivo, ¿no? O sea, y olvidarnos del viaje del héroe y buscar como contarlo desde diferentes puntos de vista y nada, fue como ir explorando. Claro. Hay una cosa que me parece muy interesante de su película. Digo, ahorita mismo hay una nueva ola narrativa dentro del cine mexicano y dentro del cine mundial que a mí me gusta catalogar como, bueno, ni siquiera catalogar, denominar como naturalismo cinematográfico, que es este espacio en donde los personajes existen en este espacio y lo habitan y cómo se forman a través de este hábitat, como Totem o como muchas otras películas y como en este caso su película. Yo quisiera preguntar, Ernesto y también Karen, durante el rodaje, el desarrollo, ¿hubo alguna película en particular que estuviera presente dentro de ustedes durante la realización? Eh, pues como que siempre vienen películas, pero vienen como momentos de películas. En esta película no quisimos tener una referencia eh, muy marcada, muy clara, sobre todo las tomamos con O'Day, con el fotógrafo, ¿no? Sí hablábamos de narrativas, de películas, pero no quisimos eh, tener un referente así. Lo que sí teníamos como referente eran las fotografías de Nan Goldin, eso sí, la poesía Ann Carson, Knox. de Anne Carson, Knox. Eh, y, y como que de ahí partimos. Y luego sí que hay cosas, o sea, yo hablaba con Odey, por ejemplo, de Asiambra, de Jonas Carpignano, que es una peli que a mí me gusta mucho, por momentos, ¿no? Lo que pasa es que esa película sí es un punto de vista único, sigue a un solo personaje, pero plantea las relaciones familiares de una manera muy linda. Se mete ahí hasta la cocina literalmente y las genera de una manera increíble, ¿no? Em, pero sí, creo en esta peli justo renunciamos a tener como algo tan marcado, tan claro, a diferencia de otros ejercicios que había hecho anteriormente. Ok. Bueno, menciono, ahora que mencioné esto, por ejemplo, me llama mucho la atención, justamente como menciono naturalista, no sé cómo ustedes lo vivieron desde el guión, pero bueno, tienen creo que su reparto, varios de ellos no han actuado antes,
si no me equivoco. Agarraron actores por primera vez. Entonces, a mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, es una cámara, la de tu película, que se emplaza mucho dentro del espacio, incluso a veces como cámara en mano, incluso también mezclas este formato de video handheld con la cámara que se me hace increíble. Yo lo que pregunto más bien es, ¿qué tanto del guión se improvisó ahí en set con los chicos? No te podría dar como una cifra exacta, pero no fue tanto. O sea, gran parte de la película, sí hay improvisaciones, o sea, sí hay unas escenas que están escritas en guión y que están improvisadas, ¿no? Hay dos o tres, em, pero en general está lo que se escribió, ¿no? Y la preparación con los niños, una vez que los escogimos, Michelle Betancourt diseñó, la directora de casting y acting coach, diseñó un taller para prepararlos, ¿no? Porque sí, justo no tenían, solo el mayor tenía algo de experiencia. Y ahí en ese taller lo más importante fue generar vínculos y lazos y construir relaciones entre los niños y también entre los niños y entre nosotros para poder tener la confianza de acceder a lugares emocionales profundos y darles herramientas para actuar. Entonces, los niños por momentos siguen el guión exactamente al pie de la letra. O sea, está escrito en guión. Luego el guión se reestructuró en edición y se movieron cosas. Pero sí, yo creo, si tuviera que decirlo, igual el 20% de la película es improvisación y a lo mejor es mucho. Wow, increíble. Oye, y por ejemplo, yo no voy a espolear aquí porque quiero invitar a la gente que vea la película, pero hay una escena con los chavos que a mí particularmente me impactó, sobre todo por el nivel emocional que conlleva. Siempre dicen que dirigir actores que son jóvenes puede ser muy complicado, tanto por las necesidades que hay en un set, como por el hecho de que son niños y la inquietez es difícil de lidiar en ese entonces. Para esas escenas que son emocionalmente fuertes, ¿tú cómo te preparas? Y cómo preparas sobre todo a tus actores. Pues esa escena, creo que me imagino a cuál te refieres. Yo lo que hago normalmente es bloquear la escena. Entonces bloqueábamos, todo el mundo se pone a ver lo que va a suceder. Trazábamos, tú vas de aquí a acá, haces esto, das las acciones y, y ya luego lo sueltas, ¿no? Pero en ese momento en particular requería de que tuvieran una emoción compleja, ¿no? Y entonces me acuerdo que Michelle, ya que tracé y que dije, bueno, va a ser así y así, filmamos esto y aquello y esto, o sea, yo no sabía que iban a poder llegar ahí. Y fue una sorpresa porque Michelle me dijo, ¿me das 10 minutos con ellos? Y yo sí. Y fue, los preparó en un cuarto, eh, se abrieron emocionalmente los niños y lograron acceder como a ese lugar emocional. Bajaron y cuando los vi dije, es que están en el, o sea, es que están en el estado de ánimo, o sea, y nos pusimos a rodar, o sea, rodamos la cámara y filmamos una tras otra y no filmamos mucho tiempo también porque pues no está bien tener a los niños en un lugar ahí mucho tiempo. Claro, Que entraran a ese lugar fue relativamente sencillo por todo el trabajo previo que se había hecho con ellos y porque tenían una preparación para hacerlo. Lo difícil fue sacarlos, requirió un poco más de tiempo de lo que un actor normal requeriría, porque pues hay que traerlos a tiempo presente, ¿no? Sacarlos de ese estado de ánimo y ahí sí tardamos como una hora. Pero bueno, salieron y todo, y una vez que se dieron cuenta de que eran capaces de hacerlo, es que ya lo hacían muy rápido. O sea, creo que ahí aprendimos todos en ese rodaje, ellos también de lo que eran capaces de hacer. wow, increíble. Oye, ¿cómo fue el proceso para encontrarlos?
¿Qué tan largo fue su casting? No fue tan largo, tuvimos suerte, fue como de 2 meses. El casting lo hicieron, te digo, Michelle Betancourt y Paulina Álvarez. Yo estuve también formando parte del proceso y viendo todos los castings presenciales. eh, y yo creo que vimos como 300, bueno, ellas vieron como 300 niños y de ahí yo vi como 150 y de ahí se escogieron ternas y vimos que esta combinación de niños era la que mejor funcionaba. Pero también fue no estar cerrado como a quiero que el personaje sea así, de esta manera. Y de repente había una niña que no era exactamente como estaba escrito el personaje, pero que era maravillosa, muy sensible, o que era muy seria, muy callada, pero muy atenta, ¿no? Y entonces fue de, no, no, pero ella, es que si fuera así este personaje, igual es mejor. Y ya combinándolos, o sea, fue estar abierto también a ver qué encontrábamos. Y pues fue buscarlos a través de redes, a través de amigos, a través de ir a las escuelas, como pudimos. Pero también hubo un factor de suerte porque aparecieron. Ok. También estoy muy interesado, sobre todo, ¿cómo definirían Ernesto y Karen que es su proceso al escribir juntos un largometraje como este? Las complicaciones y sobre todo los factores que pueden llegar a hacer este trabajo más fácil. Tú, Karen. Te voy a dar tu respuesta, que solemos escribir uno encima del otro. Es solo agarrar yo, hacer, luego Neto pasa y mete, luego hay un momento en el que siempre me dice, estoy haciendo un JSON board, que lo que significa es que está cayendo causa-efecto inmediatamente, y yo soy más de dilatar, de separar, de borrar partes, de, sí, pues de borrar, de borrar o desdibujar, que no esté tan cantado. Sí, es un trabajo, pues largo, es una ida y vuelta constante, es una búsqueda constante y, y al principio, cuando empezamos a escribir fue muy difícil. Y luego cuando empezamos a caminar de la mano de Michel Gastambide, que fue nuestro tutor en la Elías Querejeta Sin Escuela, todo se volvió como mucho más fácil. Nos ayudó mucho como a encontrar los caminos, a no preocuparnos por el primer acto, el segundo acto, el tercer acto. Era, no, 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 a ver, vamos, o sea, vamos a moldear, a que tuviera honestidad el texto y fuimos encontrando la película así, pero sí, escribe uno arriba encima del otro y borronea lo del otro y ahora mismo no sabemos qué escribió que uno u otro. Hay cosas que sí, dices, "Ah, esta línea sí es de Karen, esta es mía, esta, ¿no? Pero es un proceso largo. Hablar mucho, compartirnos, no sé, vi esto, leí esto, tienes que verlo, no sé, y obligar a que el otro lo vea y entonces hasta que lo vea avanzar, porque si no, no te está entendiendo lo que le quieres decir. Y así. Oigan, no, pues qué divertido proceso y sobre todo, am, muchas felicidades por su trabajo, muchas gracias por el espacio el día de hoy. Yo soy Santiago Barba, aquí nos acompañó Ernesto Martínez Bucio y Karen Plata. Muchas gracias. No, muchas gracias. I believe in life. I believe in love, and I believe in cinema.